Estamos viendo el teorema de Britton para determinar asíntotas horizontales en función del tipo racional fraccionario. Ahí pusimos un ejemplo. Ese sería el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso, vamos a decir que el grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador. Si es así, sí tiene asíntota horizontal. En y es igual, y vamos a ver qué coeficiente principal tiene numerador y denominador. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? 3. No. 4. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Estamos viendo la función de ¿A inicio. 1? Muy bien. Cada uno. En este caso sería 3. Muy bien. Siempre el coeficiente principal. No. Estamos viendo ahora el segundo caso. Ese era un ejemplo de el primer caso. Acá el coeficiente principal es el coeficiente numérico que acompaña el término literal de mayor grado. Y abajo sería B sub 1. B1. Entonces, cuando los grados de los polinomios son iguales, entonces vamos a poner el cociente entre los coeficientes principales, que sería A sub 1 sobre B sub 1. Ese sería la asíntota horizontal. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, f de x es igual a 10x a la quinta menos 3x más 1 sobre menos 3x a la quinta más 2. Tenemos esa función y vamos a decir qué grado tiene el polinomio numerador. 5. Muy bien, Cinco. grado 5. ¿Y el denominador? También. 5. Sí, Igual. bien. 5. Entonces estamos en este caso, que los grados son iguales del polinomio numerador y denominador. Entonces va a tener asíntota horizontal. Van a poner, tiene asíntota horizontal en y es igual a ¿cuánto? Menos 10 tercios. Muy bien, menos 10 tercios. El coeficiente principal del numerador es 10 y del denominador es menos 3. Ahora, el último caso, pues son 3 opciones que tenemos, es que n sea menor que p. O sea que el polinomio el grado del polinomio numerador es menor al grado del polinomio denominador. Si es así, sí tiene asíntota horizontal en, siempre va a ser en y igual a 0. O sea, sobre el eje X. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, vamos a poner f de x es igual a x cuadrado menos 4 sobre x cubo más x menos 1. Ahora, ¿qué grado tiene el polinomio numerador? 2. 2. ¿Qué grado tiene el polinomio denominador? 3. O sea, 2 es menor que 3. Estamos en el tercer caso. Y si estamos en el tercer caso, ¿dónde vamos a tener asíntota horizontal? En I igual a 0. En I igual a 0. Muy bien, tiene asíntota horizontal en y igual a 0. Ese ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, así quede más claro. El análisis completo de una función de tipo racional fraccionario. A medida que yo le vaya resolviendo el ejemplo, vamos a ir poniendo parte de la parte teórica. Vamos a suponer que tenemos f de x es igual a 3x. A ver, sobre x cubo menos x. Tenemos esa función.
Entonces, lo primero que analizamos siempre nosotros en cualquier tipo de función es el dominio de la función. Vamos a marcar acá y vamos a poner el primer paso, paso A. El dominio, vamos a poner con otro color. El dominio de la función sería, ¿cuál sería el dominio de esa función? Son todos los reales menos los números que me hacen cero el denominador. El denominador. Entonces tenemos que hacer la parte analítica. La parte analítica sería x cubo menos x tiene que ser distinto de 0. Y me queda una ecuación del tipo cúbica. O sea que hay 3 raíces, o sea, 3 valores de x que me hacen 0 el denominador. ¿Cuáles serían? Si fuera una ecuación cuadrática se aplica Bacara, pero esta es una cúbica. 1. Lo que vamos a hacer, miren, lo que vamos a hacer es sacar factor común x. X al cubo dividido en x me queda x cuadrado. Y menos x dividido en x me queda menos 1. Y esto tiene que ser distinto de 0. Entonces acá tenemos el producto de dos factores. O esto es igual a 0, o esto tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0, no igual a 0. Entonces, ¿qué valor me hace 0 al primer factor? 0. 0. Sería 0. Entonces vamos a tener un valor excluido del Un X dominio, igual a 0. un x1 igual a 0. Muy bien. Ahora, este factor tiene que ser distinto de 0 también. Lo vamos a resolver. 1. X cuadrado menos 1 distinto de 0. X cuadrado distinto de 1. Entonces me va a quedar, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Ustedes ya saben que la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a ¿qué? Más menos 1. Es una propiedad. Valor absoluto de x es igual a 1. Al sacar la barrita, me va a quedar dos resultados. Menos 1 y 1. Más menos 1. Muy bien, sería x2 igual a 1, sería 1 positivo. Y el x3 sería Igual a menos 1. menos 1 negativo. Esos son los tres valores que tienen que estar excluidos del dominio de la función. Entonces el dominio de esta función son todos los reales menos los números que me hacen 0 el denominador, que sería el menos 1, el 0 y el 1. Esos valores excluidos del dominio son posibles asíntotas verticales, como vimos. Tenemos que reemplazar esos valores en la función. Si me da infinito o menos infinito, vamos a decir que es una asíntota del tipo vertical. Y si me da 0 sobre 0, vamos a decir que es un punto vacío. Y vamos a tener que encontrar la coordenada del punto vacío. Ya le voy a explicar cómo se busca la coordenada. Es buscando la función equivalente. Pero eso va a ser en el siguiente paso, en el otro. Ahora vamos a ver. Vamos a poner apartado B. Vamos a poner con negro apartado B. Vamos a sacar la intersección con los ejes coordenados. O sea, van a ver si esa función intersecta el eje X y el eje Y. Vamos a hacer primero la intersección. Vamos a hacer primero la intersección con el eje X. Para que intersecte el eje X, ¿cuánto tiene que valer Y? 0. 0. Esto es válido para cualquier tipo de función en el análisis de intersecciones con los ejes coordenados. Entonces vamos a copiar la función 3x sobre x cubo menos x. La vamos a copiar acá si quieren. 3y es igual a 3x sobre x cubo menos x. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en la función donde aparece la variable y por 0. Entonces vamos a poner que 0 es igual a 3x sobre x cubo menos x. Y me queda una ecuación igualada a 0. Esa fracción igualada a 0, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiene que valer esa fracción
¿Cuánto tiene que valer el numerador de esa fracción para que esa igualdad me dé 0? 0. Muy bien. El numerador tiene que valer sí o sí 0. Esto tiene que valer 0. O es lo mismo que todo esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me va a quedar que 3x es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Ahora le hago una pregunta. X igual a 0, ¿pertenece al dominio de la función? No. No. No, es un valor excluido. Por lo tanto, ustedes van a contestar. X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no va a existir intersección con el eje X. X. Bueno, vamos a ver ahora la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. En este caso vamos a hacer X igual a 0. Entonces, donde aparece la variable X, vamos a reemplazar por 0. Sería Y es igual a 3 por 0 sobre 0 al cubo menos 0. Entonces me va a quedar que Y es igual a 0 sobre 0 sobre 0. Una indeterminación. Pero, si ustedes ven, ¿qué tenemos que hacer para que intersecte el eje X? X igual a 0. Pero X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Como X igual a 0 no pertenece al dominio de la función, entonces, esa flechita significa entonces, no va a existir la intersección con el eje Y. Y me dio una indeterminación. Muy bien. Ese sería el apartado B. Entonces, apartado A, para que repasemos, es el dominio de la función. El apartado B es la intersección con los ejes coordenados. Ahora, el apartado C, vamos a ver el tema de simetría. Apartado C, vamos a ver el tema de simetría. Y acá le voy a poner la parte teórica. Si f de x es igual a f de menos x, vamos a decir que entonces f es función del tipo par. ¿Qué significa que sea una función del tipo par? Que es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Simétrico al eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? El eje Y. Pero voy a correr un poquito esto para hacer mejor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que tengamos una función, mire, una parábola. Y que sea una parábola de este tipo, miren. Que sea algo así, miren. Sería simétrico con respecto al eje Y. Esta gráfica sería una función del tipo par. Ahora, vamos a poner la otra condición. Si f de x es igual a menos f de menos x, entonces f es función del tipo impar. ¿Qué significa que sea una función del tipo impar? Que es simétrico al origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer una gráfica de una función que sea del tipo impar, eje X, eje Y, y vamos a hacer esta función, miren,
que es una función del tipo cúbica. Por ejemplo, y es igual a x cubo. Esa función sería del tipo impar. Y si no es par y no es impar, ustedes van a tener que poner que f no tiene ¿qué? Simetría. Muy bien, no tiene simetría. Si no hay ninguna de las dos, en el análisis vamos a decir que no tiene simetría. Bueno, vamos a ver esta función. Vamos a continuar acá arriba. Profesor, ¿puede ser que la función seno o coseno son pares? Sí, puede ser que sea, no pare, impar. Si pasa por la origen coordenada. Y si una es par y la otra impar. Ah, bien. Vamos, continuemos. Simetría. Simetría, vamos a poner. Y vamos a hacer el análisis. Lo primero que se analiza siempre, vamos a poner la función f de x es igual a 3x sobre x cubo menos x. Lo primero que vamos a hacer es f de menos x, para ver si esto me da igual a la función original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde me aparece la variable x en la función original, la vamos a reemplazar por menos x. Lo que me quedaría 3 por menos x sobre Menos x al cubo. menos x elevado al cubo menos x. Menos x. Acá usted la tiene que trabajar un poquito la función. Entonces arriba me va a quedar f de menos x es igual a menos 3x sobre menos x al cubo menos por menos sería más x. ¿Son iguales la función original con la función del análisis? No. Sí son iguales, solo que ustedes no lo están viendo. Acá tienen que seguir trabajando. Ustedes que van a sacar factor común arriba abajo menos 1. F de menos x va a ser igual. Arriba sacamos factor menos 1, me queda por 3x. Sobre, abajo también vamos a sacar factor menos 1 y me va a quedar positivo x al cubo y acá menos x negativo. Simplifico y ahora me da lo mismo. Sí, profesor. Sí. Es lo mismo, ¿lo ven? Entonces acá vamos a poner como f de x es igual a f de menos x, la función es o presenta simetría par. O sea que nosotros ya estamos sabiendo que esa gráfica tiene que ser simétrico con respecto al eje Y. No vamos a hacer el análisis de si es impar, porque ya vimos que es par, ya termina el análisis. Ahora vamos a determinar el rango de la función. El rango lo vamos a sacar gráficamente. Luego les voy a explicar cómo se saca el rango. No, lo voy a explicar. A ver, apartado D sería. Hay veces que lo van a poder sacar analíticamente, pero hay veces que se complica y lo van a tener que sacar con la gráfica rango. El rango son los valores que puede tomar la función con respecto a la variable y. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a poner rango. El rango de la función, vamos a poner y es igual a 3x sobre x cubo menos x. En este caso hay que despejar la variable x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar, todo esto está dividiendo, pasa multiplicando al segundo miembro. Me va a quedar y por x cubo menos x es igual a 3x. Ahora, ¿qué se puede hacer? Vamos a hacer propiedad distributiva en el primer miembro. Me va a quedar y por x cubo menos y por x es igual a 3x. ¿Se puede despejar la variable x?
Se está complicando, ¿no? Porque tenemos un y al cubo. A ver, a ver. No, no se va a poder. En este caso ya vamos a hacer otro ejemplo más sencillo, en donde sí se puede. ¿Por qué se complica? Porque tenemos un grado al cubo. Y ahí ya se complica porque ya tienen que aplicar otro método que no se ve en esta materia. Bueno, el rango va a quedar para la gráfica. Ahora vamos a ver la asíntota vertical. Apartado E, asíntota vertical. ¿Cuáles son los valores excluidos del dominio? Era x igual a 0, x igual a menos 1, Y a 1. X igual a 1. x igual a 1. Vamos a reemplazar esos valores en la función. Vamos a copiar la función de nuevo. Sería y es igual a 3x sobre x cubo menos x. Entonces vamos a hacer f de 1 y vamos a ver qué me da. Sería 3 por 1 sobre 1 al cubo menos 1. 3 por 1 sería 3 sobre 1 al cubo sería 1, 1 menos 1, 0. Y 3 dividido en 0, ¿qué sería? ¿Cuánto me da? Infinito. Infinito. Por lo tanto, en x igual a 1 es asíntota vertical. Vertical. Si ustedes se dan cuenta, la función era par con respecto al eje y. Entonces, si 1 es asíntota vertical, menos 1 también tiene que ser asíntota vertical por simetría. Pero si no se dan cuenta, vamos a hacer el análisis. Vamos a poner f de menos 1 va a ser 3 por menos 1 sobre menos 1 al cubo menos 1 se hace más 1 y esto va a ser igual a menos 3 sobre menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. ¿Cuánto me da menos 3 dividido en 0? Menos infinito. Menos infinito. Muy bien, menos infinito. Muy bien. Ahora vamos a hacer f de 0. Lo vamos a hacer acá. Ahí no va a ser punto vacío. Vamos a hacer f de 0. Muy bien. Tenemos f de menos 1, tenemos f de 1 y f de 0. Sería 3 por 0 sobre 0 al cubo menos 0. Esto me va a dar 0 sobre 0. Y vamos a decir que es un punto Así. vacío. Muy bien, es un punto vacío. Acá no puse que, por lo tanto, x igual a menos 1 es asíntota vertical. Pero si es un punto vacío, tenemos que encontrar la coordenada de ese punto vacío. Entonces vamos a poner acá coordenada del punto vacío. Para eso vamos a buscar una función equivalente a la función original. Entonces la función equivalente sería, la función original sería y es igual a 3x sobre x al cubo menos x. Entonces vamos a buscar una función del tipo equivalente. ¿De qué manera vamos a tratar de factorear la expresión esa? Ya sea numerador o denominador. Numerador no se puede hacer nada, pero en el denominador podemos sacar factor común ¿qué? X. Muy bien, vamos a sacar factor común x y me va a quedar x cuadrado menos 1 y podemos Puedo factorear de nuevo. No, ya podemos simplificar la x con la x de abajo. Y si ustedes ven, esa función equivalente sería y es igual a 3 sobre x cuadrado menos 1. O sea que si ustedes ven, ya el numerador no va a ser 0 nunca, porque el numerador vale 3. Ahora van a volver a hacer f de 0. Y ahí vamos a sacar la coordenada. Entonces x es igual a 0, vamos a hacer f de 0 en esa función equivalente. ¿Qué sería? 3 sobre 0 al cuadrado menos 1. Me va a quedar 3 sobre menos 1. ¿Cuánto me da el resultado? Menos 3. Muy bien, menos 3. Entonces la coordenada del punto vacío
Vamos a poner el punto vacío, va a tener coordenada para x0 y para y menos 3. Eso me va a servir para la gráfica. Ahora vamos a ver la asíntota horizontal. Vamos a poner acá. Ya no me acuerdo qué apartado era. Esperen. Lo último que vimos. F, creo. F. F, muy bien, muy bien. Son cortitos los ejercicios, no se preocupen. F va a ser asíntota horizontal. Y vamos a aplicar el teorema de Britton. Y es igual a 3x sobre x cubo menos x. ¿Qué grado tiene el polinomio numerador? ¿Qué grado tiene el polinomio numerador? 1. 1, muy bien. ¿Qué grado tiene el polinomio denominador? 3. Grado 3. Entonces, n es menor que p. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 3. ¿Cuál de los casos era ese? En caso 3, donde Muy bien. tenía asíntota horizontal en Muy igual a bien. 0. Caso 3, entonces existe asíntota horizontal en y es igual a 0. Muy bien. Luego la otra clase vamos a aumentar otra parte de análisis que sería función, para sacar la función inversa. Pero en esta clase no. Bueno, ya se va a cortar. Vamos a tratar de hacer la gráfica. El último paso va a ser la gráfica. Y con la gráfica vamos a sacar el rango. Vamos a poner FG. Apartado G sería la gráfica. Vamos a ir poniendo todos los datos que encontramos en el análisis. Eje X, eje Y. ¿Tenemos asíntota vertical? Sí. ¿En dónde Sí. era la asíntota vertical? En 1 y el menos 1. Muy bien, vamos a suponer que acá es menos 1 y acá es 1. Entonces vamos a hacer la asíntota vertical, pero lo vamos a hacer con color. Esto vamos a correr. Un segundito. Vamos a hacerla con color amarillo. Estas serían las paredes, o sea que la función no puede pasar por esas paredes. Y la vamos a hacer como líneas punteadas. Porque no hay que ponerle eso supuestamente no se tiene que ver, pero hacemos líneas punteadas para que ustedes sepan que esa es una asíntota del tipo vertical. Estamos borrando, borrando, borrando. Asíntota horizontal. ¿En dónde tenemos asíntota horizontal? En igual a 0. Muy bien, en igual a 0. Pero acá van a tener asíntota vertical solamente en el infinito y en el menos, en el menos infinito y en el infinito. Ahí son asíntota vertical. En el infinito o en el menos infinito. Qué pena, ahí borré mucho. Muy bien. ¿No? El punto vacío, ¿qué coordenada tenía el punto vacío? 0 menos 3. Menos 3. Muy bien, 0 para X y menos 3 para, Por ahí. para Y. Muy bien. Sí. Entonces vamos a poner 1. Espera, voy a cambiar el color. Voy a suponer que acá es 1, 2, menos 3. Acá vamos a tener un punto vacío, Sí. el menos 3. Bueno, ya saben que el dominio son todos los reales. Ya saben que el dominio son todos los reales. O sea que la función puede ser que venga desde el menos infinito, se vaya hacia el infinito, no toca la asíntota horizontal. Ese será un caso y no tiene que tocar la asíntota horizontal. O puede ser que vaya por abajo, que sea algo así, miren. Parte del libro.
¿Lo Son ven? periódicos. Generalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Miren, profesor. el dominio eran todos los Sí. reales menos